Creo que en este punto es muy fácil ponernos de acuerdo con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación siempre quiere más recursos para la educación, eso es un principio. Yo antes de entrar al Ministerio de Educación fundé una organización que se llama Todos por la Educación, que en el 2014 hizo un pacto nacional por la educación, que se comprometieron todos los candidatos presidenciales, y uno de los puntos que tiene ese pacto por la educación es que el gasto en educación llega a ser el 7% del PIB. ¿En cuánto estamos y para dónde vamos? El último dato disponible que hay en el país, porque el PIB todavía no ha cerrado para este año, es de 4.9%. Es decir, si queremos cumplir con ese objetivo, tenemos que aumentar, cada punto del PIB son 10 billones de pesos. En el Ministerio de Educación nosotros tenemos unas peleas internas que ustedes no ven. Tenemos unas discusiones internas con el Ministerio de Hacienda, sobre todo. Tenemos que ir al Congreso de la República en el presupuesto a buscar más recursos para la educación. Entonces, a ese objetivo, profesor Gruber, de buscar más recursos para la educación, yo le digo, es muy fácil que nos pongamos de acuerdo, ese es un objetivo común. Hay distintas herramientas, distintas formas cómo se puede hacer eso. Yo les voy a mostrar ahorita unos números muy concretos. Lo segundo que quiero hablarles ahora es sobre la corrupción en el sector de la educación. Entonces, mostremos la presentación, por favor. ¿Qué pasa con el Sistema General de Participaciones? En educación, según la ley la 715, el 58.5% del Sistema General de Participaciones debe ir a educación. Eso en el 2016, ¿cuánto es? De los 33.2 billones de pesos que tiene el Sistema General de Participaciones, a educación le corresponden 18.8 billones de pesos. A salud 7.6, al propósito general 3.6, agua potable 1.6 y las asignaciones especiales 1.3 billones de pesos. En 2017, ¿qué pasa en este momento? Y es en lo que estamos trabajando. En 2017, el acto legislativo de 2007 le dio un crecimiento adicional a la educación, de una fórmula fija que correspondía al crecimiento del PIB más unos puntos, más 1.8 de crecimiento para educación, o era un crecimiento adicional que iba creciendo por año, de 1.3 llegó a 1.8. Ese crecimiento adicional no está en la ley 715. Como no está la ley 715 y es algo transitorio del acto legislativo 2007 en la Constitución, es un parágrafo transitorio que aplica solamente entre los años 2008 y 2016. Una vez se acaba ese régimen transitorio, educación pierde 1.8% de la asignación del Sistema General de Participaciones. Entonces, en este año, ustedes van a ver de todo el SGP cuánto va a educación, no va al 58.5, va al 59.5. por el crecimiento adicional que ha tenido el sector. Como no se ha modificado la ley 715, en este momento lo que hay en el presupuesto que no se ha radicado es que el SGP va a crecer 10% y el sector de educación va a crecer 8.6%, mientras los otros sectores van a crecer 11.7%. Hay un compromiso del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Educación, de tramitar una modificación que implique que todos los sectores van a crecer igual. ¿De cuánto estamos hablando en presupuesto para el próximo año? Entonces, ahorita si ustedes ven, si educación crece con 8.6, pasaríamos de 18.8 billones a 20.5. Esto es un aumento de 1.7 billones de pesos en el SGP de educación, pero si no recuperamos los puntos adicionales, estaremos perdiendo 330.000 millones de pesos. Esos 330.000 millones de pesos son necesarios para seguir cumpliendo con los compromisos de aumento salariales, lo cual vamos a hacer. Para eso hay que modificar la ley 715 y tener este porcentaje adicional. Entonces, eso es concretamente lo que estamos discutiendo en este momento. Es un crecimiento muy grande del Sistema General de Participaciones, pero es insuficiente para financiar las necesidades del sector educativo. En educación básica, ¿cuánto
es el gasto por estudiante. ¿Alguien me quiere dar una cifra por mes? ¿Cuánto se gasta uno por estudiante al mes en el Estado colombiano? ¿Alguien? Levanta la mano y me dice. ¿Por mes? ¿Al año? O sea, 100.000 pesos por mes. Más o menos. ¿Alguien nos da otro número? 88.000 pesos por mes. Otro número. 150.000 pesos por mes. Entonces, ¿ustedes quiénes tienen hijos en colegios privados? ¿Nadie? ¿Nietos? ¿Sobrinos? ¿Ahijados? Aquí se apoya la educación. Por eso estamos muy comprometidos con... les voy a decir cuánto le gasta uno en Colombia por estudiante. Gastamos 2,5 millones de pesos por estudiante al año. Por mes, si son 12 meses, son más de 200.000 pesos por mes. Ese es el gasto que se está haciendo por estudiante en Colombia. Nosotros contratamos un estudio y vimos, bueno, ¿cuánto nos costaría llegar a un gasto de una canasta ideal? O sea, en alimentación escolar lo queremos estar gastando, en transporte escolar, tener más administrativos, más apoyo en la estructura académica de los colegios. La cifra que nos entregó este estudio es 5 millones de pesos. Si nosotros estudiamos colegios de un desempeño muy alto, pero que no necesariamente para los colegios más caros del país, con esos colegios hicimos una comparación y encontramos un estudio de esa canasta, ¿cuánto costaría? Nos dan que necesitaríamos 5 millones de pesos, o sea, 400.000 pesos por mes, más de 400. ¿Cómo vamos a llegar a ese número y en cuánto tiempo? En este momento, educación es el sector con el gasto más grande de todo el gobierno. Lo es por segundo año consecutivo y lo va a hacer el próximo año. ¿Eso es suficiente para financiar todas las necesidades que tenemos? No. Ni las necesidades de aumentos salariales, ni las necesidades para financiar el resto de los componentes de la canasta educativa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero es que el sistema general de participaciones va a seguir creciendo. También contratamos un estudio sobre esto y encontramos que la mejor fórmula en el largo plazo para el sector educativo es crecer igual a los ingresos corrientes de la nación. ¿Eso qué quiere decir? Que crezcamos como antes del 2002. Esa, en el largo plazo, es la mejor fórmula para el sector. ¿Qué va a pasar este año? Yo no estoy hablando de realidades. A mí me gusta hablar de realidades. Pues en esas realidades, en este segundo semestre, se van a discutir dos cosas muy importantes en el Congreso de la República. Y porque como tenemos el mismo objetivo que buscar más recursos para la educación, y es una cosa sobre la cual somos obsesivos, les digo, yo en este segundo semestre veo tres oportunidades en las cuales podemos obtener más recursos. La primera es los 330.000 millones de pesos. ¿Qué hay que hacer para eso? Modificar la ley 715, modificar los porcentajes que corresponden a cada sector. Lo segundo, se ha discutido el presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ven ustedes que pasa en el gobierno? Ha habido reducciones. Este año hubo una reducción presupuestal, cercano a 6 o 7 millones de pesos en todo el sector público. El año pasado hubo otra reducción, congelan el presupuesto. El Ministerio de Hacienda llama a todos los sectores y dice, vamos a congelar parte del presupuesto. El Ministerio le toca esto, dividido por ministerios. El Ministerio de Educación hemos logrado que no nos congelen presupuesto. No saben ustedes las discusiones internas que hay entre todos los sectores por esto. Somos los privilegiados en términos de esos recortes presupuestales.
pero las necesidades son muy grandes. Ustedes las conocen, yo las conozco, las conoce el ministerio, las conoce la ministra, las conocemos todos aquí en este auditorio. Entonces, en este segundo semestre se va a radicar, se va a aprobar el presupuesto general de la Nación del próximo año. ¿Cuánta plata va a haber para alimentación escolar? Va a estar ahí. ¿Cuánto va a haber para textos escolares? Va a estar ahí. Y la tercera discusión, que es muy importante en este segundo semestre, es la reforma tributaria. La reforma tributaria para el sector de educación puede ser una buena noticia. Para el sector de educación, yo no digo ustedes como padres de familia, no estoy diciendo ustedes como miembros del sector educativo, como personas que reciben ingresos de esos empleados públicos, puede ser una buena noticia si logramos que esos recursos vayan para el sector de educación. Esas son las tres cosas que yo concretamente les digo van a pasar en este segundo semestre, y si ustedes quieren tener esta discusión, quieren estar pendientes de la discusión de los recursos del sector, esos son los puntos donde nos tenemos que concentrar. Más allá de eso, una reforma adicional al sistema general de participaciones, más recursos a través de otras fuentes. Sentemos y discutamos eso. Hagan propuestas, busquemos propuestas. ¿Qué ha hecho Ecuador? Ecuador modificó su constitución y dice que el 6% del PIB debe ser invertido en educación, y todos los años está aumentando el gasto. Brasil ya superó el 6% del gasto del PIB en gasto en educación, lleva varios años aumentando el gasto. Perú y Chile también han aumentado el gasto en educación. Nosotros tenemos que, todos aquí, estar pendientes de que cuando la próxima campaña presidencial se haga, haya un compromiso muy grande con la educación y el gasto en educación. Que los alcaldes y los gobernadores sigan gastando plata en educación. ¿Quién de aquí es de Bogotá? De la Secretaría de Educación de Bogotá. ¿Ustedes saben cuánto del gasto de Bogotá viene del distrito? La mitad del gasto. Es decir, por cada peso que pone el Sistema General de Participaciones, la ciudad de Bogotá pone un peso. ¿Eso qué está generando en el país? Que Bogotá tenga una inversión en muchos rubros grande, que no se puede replicar en la mayoría de los municipios y departamentos. ¿Cuánto invierte Medellín? Medellín invierte cerca del 30% de su gasto, es de origen de la ciudad. ¿Cali cuánto invierte? ¿Alguien de Cali acá? ¿Nadie de Cali? ¿Solo yo? Ah, bueno, que no me levantan ahí mis amigas de su. ¿Cómo van? Cali solamente gasta el 8%, o sea, el gasto en educación viene de la ciudad. Entonces, hay que hacer los compromisos, los esfuerzos del gobierno nacional y de los gobiernos municipales y locales. Bogotá muestra que se puede hacer, Medellín y Barranquilla muestran que los últimos años están aumentando ese gasto, que se puede hacer. Cali y otras ciudades pues están apenas comenzando a hacer los compromisos que tienen que hacer las ciudades y los departamentos en el sector educativo. Entonces, este país tiene que comenzar a pensar en alternativas de financiamiento, de cómo vamos a ir resolviendo todas las necesidades que tenemos en el sector. Yo les estoy dando un número. Si necesitamos el doble del gasto por estudiante, necesitamos muchos billones de pesos. Cada punto de PIB son 10 billones de pesos. Yo los dejo con ese número. 10 billones de pesos. Propuestas. Un acto legislativo para que Colombia haga lo que hizo Ecuador. No es una propuesta institucional, estoy diciendo alternativas que podemos pensar en el país. Y las cosas, a mí me gusta que sean concretas, reales, sobre términos reales. Entonces, si estamos hablando de más plata, ¿de dónde viene la plata? La plata viene del presupuesto, viene de ingresos, viene... Entonces, tengamos esta discusión, una discusión en concreto, con propuestas concretas. Y lo segundo que yo les quiero decir, y lo segundo que les quería hablar, era sobre la corrupción en el sector educativo. ¿Dónde está la corrupción en el sector educativo? Están
diciendo zonas del país o cuestión de gasto. La contratación de la prestación del servicio, la alimentación escolar. Bien, yo tengo un compromiso total con la educación pública de calidad gratuita, bien financiada y administrada por el Estado. Pero, ¿qué hemos tenido en este país? ¿Quién es de Córdoba acá? Nuestro departamento modelo en el año 2025. Bueno, entonces, ¿cuánto era el gasto de la matrícula contratada en Córdoba en el año 2007? ¿Algunos de ustedes? ¿Qué pasa? ¿Cuánto se contrataba con fundaciones en el 2007 del departamento? 0. Y llegamos a más de 50.000 millones de pesos el año pasado y la matrícula se redujo en esos años. Entonces, profesor Gruber, el país ya tuvo unos logros muy importantes en cobertura. La aplicación logró que llegáramos a unos niveles de cobertura y ahora el reto del país es otro, es la calidad. Que esa palabra también tenemos que discutirla mucho. ¿Qué entendemos por calidad? Pero no va a entrar en la discusión, otra discusión muy larga, todos pueden hablar conmigo sobre ese tema. Pero en el caso de la corrupción, yo les digo, yo no hago más que darme peleas en este sector para garantizar que cada peso del sector educativo se vaya a donde tiene que irse, y es garantizar una educación de calidad a los niños de este país. Y ustedes puedan tener un aumento salarial más alto. Porque con eso estoy comprometidísimo. Los maestros de este país tienen que ganar mejor. Pero como todos ustedes, acá, me imagino la mayoría son cabezas de familia, ¿saben? Yo soy la cabeza de familia en el sector educativo. Igualito a una mamá o un papá que viene y le dicen, tengo esta necesidad, esta necesidad. O sea, yo quisiera darles todo. Y por eso soy tan responsable con la transparencia de la administración de los recursos del sector educativo. Les digo, hay corrupción en la matrícula contratada y por eso hemos tomado varias decisiones, entre las cuales está, vamos a hacer nombramientos de planta muy grandes en el próximo mes en varios departamentos del país, entre ellos Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, Cauca y Caquetá. En esos departamentos vamos a hacer los nombramientos que garanticen que en ningún colegio con infraestructura oficial tengamos matrícula contratada. En Cali, el problema de Cali no es la planta, pero en Cali, el problema en Cali es la infraestructura, y para eso, el sábado vamos a entrar nuevamente con el alcalde. Ya el alcalde ha puesto 30.000 millones de pesos, la nación 70.000 millones, y ya tenemos garantizados en proceso de contratación 100.000 millones de pesos de inversión en infraestructura. Y el sábado probablemente vamos a llegar a un número más alto. Ese es el problema de Cali. En Nariño, el gobernador de Nariño nos puso recursos. Entonces, hay una consideración, y es los nombramientos de planta necesarios para que todos los colegios tengan la planta. Entonces, en Putumayo tenemos problemas de que no se logran llenar los provisionales, en Chocó, en algunas partes, pero eso no es el número de docentes que hay en el departamento. El departamento es que yo acabo de enumerar un departamento donde tomamos la decisión de hacer nombramientos para sustituir la matrícula contratada, porque estoy hablando de la corrupción. Y yo les digo, para poder acabar la corrupción hay que hacer los nombramientos de plata para sustituir la matrícula contratada y decir el próximo año no más. En Barranquilla hay 25.000 niños. Hola, compañeros y compañeros, por favor. Yo digo, bueno, yo estoy diciendo una buena noticia, ¿no? Entonces, estoy diciendo un número muy importante y una muy buena noticia, que implica un gran compromiso. Yo he estado, no sé quién es de acá, de Norte de Santander, pero ustedes saben lo grande que es poder hacer una edición de planta de docentes en el departamento. Y entonces, en algunas ciudades el problema no es docentes. Yo puedo nombrar docentes en Medellín, pero no en los salones.
para poder terminar de sustituir la matrícula contratada, y en Bogotá ha venido cayendo, pero hay un compromiso grande de reducir la matrícula contratada, y sobre todo donde más problemas estamos teniendo, que es Córdoba, norte de Santander, Cali. Segundo tema del que yo les quiero hablar es de la alimentación escolar, el uso de los recursos de la alimentación escolar. ¿Cuánto cuesta el almuerzo, viceministro? ¿Cuánto cuesta el almuerzo? Un almuerzo de un niño, porque la senadora planteó que eran 900 pesos que ustedes pagaban gastándose 9.000 millones de pesos en publicidad. La alimentación escolar tiene varios problemas, entre los cuales está que es muy desorganizada en las fuentes presupuestales. Entonces, cada ciudad, cada departamento tiene. Yo les voy a contar lo que pasaba en La Guajira. La Guajira el año pasado tenía 37.000 millones de pesos de regalías, tomaban regalías. Los municipios tenían otros recursos, no del SGP de educación, sino de propósito general, que una parte va para alimentación escolar, recursos propios de los municipios, y con todas las fuentes presupuestales cada entidad contrataba con una cobertura y unas razones diferentes. Si usted me pregunta cuáles son los valores que los que contrata el almuerzo, yo le tengo una respuesta, y es: varía en este momento entre lo que contrata con Córdoba, que es uno de los valores más bajos, hasta Itagüí, que tiene el valor más alto. Entonces, Itagüí contrata por más de 4.000 pesos el almuerzo, y el promedio en el país en este momento es de 2.600 pesos por almuerzo. Que yo les digo, ese valor es lo que gasta también el ejército en la ración de un día de la persona. Entonces, yo creo que hay necesidad de invertir más en la alimentación escolar, pero también tenemos que ser garantes acá todos de los contratos, veedores de los contratos, cómo se contrata en cada ciudad y cada departamento del país, que se hagan procesos públicos de contratación, licitaciones, subastas inversas, y hay zonas del país donde funciona bien el programa de alimentación escolar. ¿Por qué? Porque tienen más presupuesto por ración, está más organizado, es más efectiva esa contratación. Entonces, el tercer punto que yo les quiero decir es la salud. De acá, el profesor Gruber está hablando de la salud del sistema general de participaciones. El segundo rubro que ustedes ven ahí, salud, que financia el régimen subsidiado del país. Pero los maestros no están en el régimen subsidiado, tampoco están en el régimen contributivo, estamos en el régimen excepcional, y en ese régimen excepcional está pasando algo muy importante, y es la licitación de los nuevos operadores de salud. Y en esa licitación hay una discusión muy amplia, en la que ustedes tienen, ahí hay dos voces que son determinantes, la nuestra y la de ustedes. Y yo necesito unanimidad en esas voces. Todos los ojos encima de ese proceso, todo el unanimismo en ese proceso. Mañana tenemos una reunión en que vamos a ver los avances que ha tenido el grupo en la elaboración de los pliegos. Entonces, si queremos un buen servicio de salud, eso parte de tener un buen sistema de sanciones, contratado con operadores transparentes que garanticen calidad de la prestación del servicio. Y habrá que hacer cambios en los operadores. Entonces, miren, ustedes, yo aquí para ustedes soy el malo de la paseo, el malo del paseo en muchas cosas, pero yo les digo también que yo me doy muchas pegas. Necesito que ustedes y nosotros trabajemos juntos. Los países que han logrado mejorar mucho la calidad de su sistema educativo lo hacen porque los maestros y el gobierno trabajan juntos. Yo soy el representante de ustedes en el gobierno. Lo que son los intereses del sector educativo es en lo que yo creo, en lo que yo trabajo todos los días. Entonces, si ustedes me dicen, necesitamos más recursos para el sector educativo, totalmente de acuerdo. Eso no lo creo desde que estoy en el ministerio, lo creo desde mucho antes. Pero les digo, yo hice un pacto nacional por la educación que se comprometió con todos los candidatos presidenciales del país, congresistas, alcaldes,
y más de 50.000 personas firmaron. No sé si alguno de ustedes haya firmado, FECODE firmó ese pacto. Y soy totalmente consciente de que el sector educativo requiere más recursos. Y ustedes y el Ministerio de Educación son aliados indisolubles en ese tema. Entonces, si queremos seguir teniendo la discusión de que el sector necesita más recursos, sí, sentémonos. Yo digo, a mí me gustan las cosas concretas que determinen efectos rápidos, inmediatos de más recursos. Les acabo de decir 3 cosas que son determinantes en este segundo semestre del año. También les digo que a veces vamos a tener que seguir pensando en ideas. Y hay países que nos han mostrado cómo se hace. Miren lo que está haciendo Ecuador. Entonces, necesito del apoyo de ustedes en la gestión sobre la transparencia del uso de los recursos. Yo tengo el más absoluto compromiso ético con eso. Es lo que yo creo profundamente. Entonces, la matrícula contratada, la alimentación escolar y el sistema de salud dependen de una buena gestión, buen monitoreo, todos los ojos encima. Mi celular, mándeme la alimentación escolar no funcione bien, mándeme la imagen, mándeme el caso. El celular es 318 813 3857. 318 813 3857. Yo tengo miles de mensajes al día, pero yo todos los casos los cojo. Y si usted me está mandando el problema de la alimentación escolar no está funcionando bien, mándenmela. 813-3857. 318-813-3857. Que no pase como los carros de San Luis Santander, que usted no hizo nada. ¿Los carros de qué? De San Luis Santander, que usted no hizo nada. Sí hicimos algo. No, señor, hay 7 muertos y usted no hizo nada. Miren, nosotros con cada uno de los casos de salud nos sentamos con los operadores y garantizamos eso, pero hasta que no tengamos unos operadores distintos, y por eso yo les estoy diciendo en este momento con qué nos tenemos que comprometer, con buscar unos buenos operadores en este semestre. ¿Cuál es la propuesta del ministerio? Yo estoy de acuerdo con departamentalizar la prestación del servicio, en muchos casos aumentar el número de operadores. Estamos de acuerdo con tener unos pagos que dependan de la calidad de la prestación del servicio. Estamos de acuerdo con revisar la UPCM y cómo va a ser. Y esa es la discusión que va a haber mañana. Y sobre todo estoy de acuerdo con buscar las condiciones que garanticen que los IPS que se contraten sean las mejores IPS posibles. Las sanciones y los pagos que dependan de la calidad de la prestación del servicio. Que haya un régimen de sanciones, y ese régimen de sanciones depende de la forma en la que se contrate. ¿Cómo será la división entre los 20.5 billones entre educación básica y media y la superior? No, esos recursos son solo de educación básica. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que esta es una discusión importantísima para el país, que no solamente se puede tomar en las oficinas del Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación, sino ustedes son importantísimos en esta discusión. Pónganse de acuerdo. Yo he invitado a FECODE muchas veces a hablar de jornada única. A ustedes, díganos qué proponen en términos de la jornada única, cómo se hace. Bueno, vamos a... Entonces, señor, hable bien. Cuando uno habla, yo le digo, es más fácil trabajar juntos y ponerse de acuerdo. Yo le digo, estoy dispuesto a hablar con todos ustedes y siempre estamos dispuestos a hablar con ustedes sobre todos los temas. Bueno, hay una agenda
Vamos a trabajar la agenda, por favor. Señor viceministro, Profesor Cuello. ¿ya usted terminó? Sí, ya terminé. Y le reafirmo eso. Tenemos muchos puntos en común con muchos de ustedes. Me he sentado. Muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias.